detrás de todos los eventos, principalmente de las guerras, se encuentra una dimensión espiritual. Ahorita el conflicto espiritual en el Medio Oriente es gravísimo porque es una de las formas como Dios a la iglesia nos pone atentos, nos pone a que subamos las antenas, porque son como banderas rojas para la iglesia, ya que Israel y la iglesia están íntimamente unidos, ¿verdad?, espiritualmente delante de Dios. Israel está como el pueblo terrenal de Dios, la iglesia como el pueblo o la familia espiritual de Dios. Nosotros fuimos encajados en el olivo, dice la Biblia, y participamos de las bendiciones del pacto abrámico, Gálatas capítulo 3, Romanos capítulo 11. Así que es muy importante que recordemos, ¿verdad? En las guerras hay muchos aspectos bíblicos, hay aspectos territoriales, humanitarios, psicológicos, militares, políticos, económicos principalmente y políticos, pero más que nada, bíblicamente, son espirituales. Así que nosotros podemos ver desde el Antiguo Testamento, ¿verdad?, esta dimensión espiritual operando en el sentido de atacar a los líderes. O sea, el ataque es contra el presidente de Estados Unidos, contra Netanyahu, contra el presidente de Canadá, contra los líderes, dictadores o reyes. Y esto lo vemos claramente en el libro de Isaías. Me gustaría en el capítulo 10 de Isaías ver algo interesantísimo que nos muestra claramente lo que el anticristo va a hacer. Y esto lo podemos ya aunar con lo que está sucediendo, y cuando unimos estas piezas del rompecabezas, pues tenemos un panorama un poco más específico, más claro, para que podamos nosotros entenderlo. Por ejemplo, dice en Isaías capítulo 10, versículo 13 y 14, hablando del anticristo, porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, con mi sabiduría, porque he sido prudente. O sea, esto es lo que el anticristo está hablando y lo está repitiendo aquí la Biblia, que es lo que él va a decir. Quité los territorios de los pueblos y saqueé sus tesoros, derribé como valientes a los que estaban sentados, y halló mi mano como nido de riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviera ala, ni abriese boca, y graznase. Vemos nosotros que la entrada del anticristo en el mundo es, ¿qué cosa? Apoderarse completamente de toda la tierra. Y dice el versículo 20 y 21 del mismo capítulo: acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, o sea, en el anticristo que hizo un pacto anteriormente con ellos, sino que se apoyarán en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Esto es muy importante porque vemos claramente que lo que está sucediendo actualmente en Israel es un conflicto de identidad. Hace poco estaba leyendo algunos artículos acerca de la famosa Agenda 2030, que ya está desde el 2015 programada. Pero el centro de la Agenda 2030, fue lo que más me impactó, hace apenas algunos días, lo acabo de constatar, es el programa de la identidad de género. ¿Por qué una agenda, por qué los políticos, diplomáticos, politólogos, filósofos se enfocan tanto y por qué le han dado tanto importancia a la identidad de género? Una cosa que me sorprendió es que nunca mencionan en la agenda la palabra sexo. Únicamente usan la palabra género. ¿Por qué? Porque el ataque es a la identidad. O sea, estas personas que planearon esto y que están desarrollando su plan, tanto en el Medio Oriente como en el Asia Central, como también aquí en el continente americano, tienen por objetivo confundir nuestra identidad. Y cuando recordamos que Daniel, cuando llegó a Babilonia, en el capítulo 1 del libro de Daniel, lo primero que el rey Nabucodonosor hizo fue, ¿qué cosa? Confundir su identidad. Les quería quitar sus costumbres, sus tradiciones, cambiarle su nombre y cambiarle su religión. Porque cuando el diablo cambia y logra cambiar nuestra identidad, ¿qué sucede? Pues nos confunde. Y es lo que ha tratado de hacer con Israel. Ha tratado de confundirlos y repetirles: la tierra no es de ustedes. Ustedes, como se está repitiendo inclusive en medios cristianos, ustedes ya no son el pueblo de Dios. Ya Dios no tiene que ver nada con ustedes. Ustedes pecaron y ya Dios los abandonó.
Y este ataque a la identidad, tanto nacional como individual, de los seres humanos, es precisamente donde se encuentra el mayor veneno para poder dañar y confundir nuestra identidad, tanto de género como hombre y como de mujer, como nacionalmente como de gobierno. Entonces, todo esto nos habla de una guerra espiritual, y es lo que le llaman los árabes, principalmente los grupos terroristas, la Guerra Santa. Cuando en 1970, 80, en esa década se inició Yasser Arafat, usaron el nombre yihad, con Y, la yihad, que es la Guerra Santa, porque en el Medio Oriente todo es completamente diferente al hemisferio occidental. El Medio Oriente es religión, 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 Alá, Alá, Alá. Todo está relacionado con la religión. No así en el hemisferio occidental. Entonces, todas las guerras, ellos les llaman yihad, o sea, son guerras religiosas. Entonces, la enfrascan, la enmarcan de un concepto, una conceptualización religiosa santa, para que ellos puedan justificar las matanzas, las masacres y todo lo que han hecho, sobre todo el 7 de octubre. Entonces, esto es un conflicto, no cabe duda, de carácter espiritual, principalmente donde los poderes del mal saben que les queda poco tiempo y van a continuar con esta presión contra Israel de parte de Estados Unidos y otras naciones para que ellos puedan convencerse que se van a quedar solos. Yo pienso que, para finalizar este punto, que si Netanyahu muere o si él ya no queda al frente ahorita de Israel, Israel acabaría completamente abandonado para ser vulnerable y ser infiltrado por el anticristo. El libro de Daniel, que es un libro maravilloso, donde se encuentran las principales profecías de los últimos días. En el capítulo 10, el Espíritu Santo nos revela un escenario donde Daniel estaba orando y un ángel de Dios es enviado a la tierra para que le comunique a Daniel el programa de Dios que se conoce como la semana 70 de Daniel, o las 70 semanas de la profecía de Daniel, que está en el capítulo 9, y pueda Israel tener un concepto, una seguridad de todo lo que Dios va a hacer con Israel, porque Israel es y sigue siendo el centro de las Sagradas Escrituras. Entonces, en el capítulo 10 vemos nosotros de qué forma estas entidades espirituales que se llaman en el Nuevo Testamento, Efesios 6:12, principados satánicos, gobernadores de las tinieblas, han operado en todos los imperios del pasado, comenzando con el imperio egipcio, que fue el primero que persiguió a Israel, el imperio asirio, babilónico, los medos persas, los griegos y los romanos. Estos principados invisibles que el mundo todavía no se da cuenta, y pocos cristianos han podido crear conciencia de esta realidad, son los que están operando en todo aquello que se desarrolla en el mundo, como las guerras espirituales. Por ejemplo, en Daniel 10 dice el versículo 13 que cuando Daniel comienza a orar, se le aparece el ángel Gabriel y le dice el versículo 12 a Daniel 10:12, no temas, desde el primer día que tú dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y yo he venido a causa de lo que tú has orado. Mas el príncipe del reino de Persia, o sea, el Sahar Malkut en el hebreo, que significa el principado o el satánico que gobernaba en aquel tiempo lo que es actualmente Irán. Esto es importantísimo porque Irán vuelve otra vez a cobrar publicidad y ahora sí comienza el mundo a hablar y a mencionar mucho más más el renombre de la nación de Irán. ¿Por qué? Porque fue el principado que se opuso en tiempo de Daniel para que Dios no pudiera revelarle a Daniel el programa ni a su pueblo, que es Israel, cuál era el programa cronológico que tenía Daniel, Dios para ellos. Y el príncipe de Persia, ¿verdad? Dice la Biblia que se opone, dura 21 días, y tiene que entrar Miguel, el arcángel de Dios, a un conflicto en el aire, cósmico, espiritual, invisible, para ayudar a el ángel
que vino de parte de Dios. Esto es increíble, porque tuvo que intervenir el arcángel, porque aparentemente el ángel que mandó Dios no podía terminar la guerra con el principado satánico, dándonos a entender el poder tan grande que tienen los principados satánicos de Satanás. Porque Satanás es el rey, ¿verdad? Allá en el área espiritual de maldad, le siguen los príncipes, que son los principados satánicos, los gobernadores de las tinieblas, y los demonios, que son los que hacen el trabajo sucio, o los soldados. Así que estamos nosotros ante un conflicto muy, muy grande en el mundo, porque si Israel ahorita es el centro de la atención, porque lo es, ahorita todo el mundo está con los ojos en el Medio Oriente. Qué interesante que la Biblia otra vez lleve al mundo secular a poner la atención en el Medio Oriente, porque ahí se vuelve a centrar otra vez la guerra espiritual, la que podemos nosotros discernir y ser dirigidos mientras pongamos atención en este tiempo que nos encontramos en las profecías bíblicas. Es importante recordar que pasaron 2000 años en el exilio de Israel, desde el año 70 después de Cristo hasta 1948, 2000 años donde Israel no tenía soldados, no tenía ejército, no tenía tierra. Y en 1948 se vuelve a unir otra vez Israel y se levanta un ejército de las armas paganas y de contrabando que les dieron en el 48 a algunas naciones para luchar contra las naciones árabes que los atacaron en el día de su independencia, el 14 de mayo de 1948. Pero en la antigüedad, toda la historia del Antiguo Testamento son guerras. Y esto es importante para nosotros como cristianos. Las guerras de Josué, las guerras la primera guerra, por ejemplo, Abraham, en el capítulo 14 del libro del Génesis, tiene una guerra contra el príncipe o contra uno de los reinados de Irán en aquel tiempo. Esto es increíble. O sea, el primero en entrar en guerra fue Abraham, ya peleando para defender la tierra. Pasó el tiempo, se formó la nación de Israel y se forma el ejército con Josué, donde entrenan el libro de los jueces, y todos son guerras porque Dios nos enseña que lo que enfrentó Israel terrenalmente, físicamente, en el Nuevo Testamento es espiritualmente. O sea, nos preguntamos, ¿de qué nos debía saber nosotros las guerras del Antiguo Testamento? Porque ilustran las guerras espirituales del Nuevo Testamento. Ahora ya no tenemos lucha contra sangre y carne, Efesios 6:12, como la tuvo Israel. Entonces ahora nuestra lucha es espiritual. Y si nosotros no sabemos pelear como peleó en el 48 Israel, se levantó y se sublevaron a el ataque que querían aplastarlos otra vez, la iglesia va a pasar exactamente lo mismo. ¿Por qué Israel no ha podido ser vencido? Porque existe Dios, y existe Dios porque existe Israel. ¿Y por qué existe la iglesia? Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros si nosotros nos levantamos como Israel en el 48, que después de 2000 años se vuelven a subir al caballo, vuelven a tomar las armas y han tenido ahorita más de 73 años que no dejan las ametralladoras ni los rifles. Así que nos encontramos los cristianos también en un punto donde si dejamos de pelear y si olvidamos cuáles son nuestras armas de la luz y nuestras armas espirituales, vamos a ser derrotados. Y la Biblia nos muestra claramente que la iglesia va a terminar en la apostasía. Va a haber un remanente, como lo hubo en el Antiguo Testamento, de muy pocos judíos que obedecieron, y ese remanente que va a ser salvado también al final de los días. Y de la misma forma en la iglesia hay un remanente. En todas las iglesias del mundo hay un grupo muy pequeño de cristianos fieles que saben cómo pelear la guerra espiritual y son los que van a sobrevivir. Los demás cristianos van a ser pisoteados principalmente porque de cristianos no tenían absolutamente nada más que el nombre. Iban a la iglesia el domingo, iban de vez en cuando y gritaban y buscaban emociones y buscaban sentir a Dios. Nunca tuvieron una comunión con Cristo, nunca siguieron a Jesucristo realmente a través de la Biblia, y son los cristianos que van a caer y están cayendo ahorita como fichas de dominó. Por ejemplo, en el capítulo 14 del libro de Isaías, versículo del 12 al 14, nos habla claramente de la caída de Lucifer.
que significa la lámpara o la luz de la mañana, o el que alumbra. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. O sea, desde el principio, desde la caída de Lucifer, el blanco han sido las naciones. ¿Por qué? Porque es más fácil a Lucifer controlar a un hombre, a un gobernante, o a un dictador, o a un rey, que a todo el pueblo. Porque si controla al gobernante, el gobernante en las manos de Lucifer, puede Lucifer tener el control del pueblo también. Entonces, esto es lo que ha pasado en el siglo XXI también. Nos encontramos actualmente muchos gobiernos como Irán, donde la iglesia está creciendo de una forma impresionante. El pueblo de Irán está en contra de los líderes, pero los líderes, los ayatolas, son los que están atrayendo la atención del mundo, pero no el pueblo. Lo pasa en Cuba, pasa en Venezuela, pasa en cantidad de naciones donde los venezolanos son preciosos, los cubanos son preciosos. México es un país lindo, hospitalario, pero son los gobernantes los que están trayendo la desgracia, la explotación, lo que están haciendo que realmente los poderes de las tinieblas ataquen al pueblo. Y si nosotros en un país que vivimos, teniendo un gobierno que no está a favor de la Biblia, ni tampoco de la familia, ni tampoco del matrimonio entre hombre y mujer, tenemos los cristianos en la iglesia que cerrar filas y guardarnos porque el ataque viene contra nosotros. Entonces, este es el ataque espiritual de Satanás. Tenemos que entenderlo. Es a las naciones, a los líderes. Por eso 1 Timoteo 2 nos manda orar por los líderes, porque claro, por ello tenemos paz y armonía. Y dice a continuación que Satanás decía en su corazón, subiré al cielo, junto a las estrellas levantaré mi trono y me sentaré en el testimonio a los lados del norte. ¿Cuál es el programa de Satanás? Atacar las naciones y él levantarse sobre todos los demás. El control sobre los seres humanos. ¿Cómo lo está haciendo en el siglo XXI? Lo está haciendo atacando ya ahorita a los niños. Ahorita con la ideología de género, el ataque es devastador contra la infancia. Es un ataque sangriento, es un ataque donde si él puede lograr que se decrete la pedofilia en las Naciones Unidas en los próximos meses, pues va a ser devastador el ataque contra la familia, porque ya ahorita atacó el matrimonio, ya redefinió el matrimonio, ya atacó el género, ya redefinió el género, se va contra los niños para decirles a los niños que no son lo que ellos han nacido. Y si no estamos conscientes de esto, y si no nos damos cuenta por dónde vienen los dardos de fuego de Satanás, pues vamos a caer. Entonces tenemos que estar protegidos para entender otra vez que si no ponemos nuestros ojos en lo que pasó, por ejemplo, el 7 de octubre con el ataque de Hamas que acabas de mencionar, fue un ataque sangriento y devastador que nos habla que si rompieron las barreras los grupos terroristas y entraron a Israel, la nación que supuestamente está protegida por Dios, es porque bajaron la guardia. ¿Y cuál es el mensaje a la iglesia? Que nosotros, el que piensa que está firme, mire que no caiga. ¿Por qué caen muchos? Porque creyeron que estaban firmes. Olvidamos ya nuestras devocionales, nuestra lectura de la palabra de Dios, nuestra relación íntima con nuestra esposa, que tiene que ser santa a los hijos de Dios, transparente, no engañosa, como dijimos en otro programa. Y todas estas cosas nos hablan que igual que como se viene contra él, se viene contra la iglesia. Así que esta es la relación que existe, que no se puede hacer a un lado ni marginar, porque es paralelo lo que le sucede a Israel a lo que le sucede a la iglesia. Desde el primer imperio y todos los principados, todos los imperios que se han levantado, repito, asirio, egipcio fue el primero, asirio, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, todos atacaron a la nación de Israel. ¿Coincidencia? ¿Accidente? De ninguna manera, porque aquí no hay accidente ni tampoco hay coincidencias. El blanco siempre ha sido el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque es el pueblo que Dios escogió para que a través de ellos sus propósitos, sus valores morales y espirituales pudieran ser difundidos en las naciones occidentales que somos nosotros. Así que ahora el occidente está contagiado y está contrarrestando este beneficio que hemos recibido
del pueblo judío para volver a aplastarlo junto con el mundo oriental y ponerse de acuerdo en terminar y exterminar finalmente la nación de Israel, cosa que nunca lo van a lograr bíblicamente. Así que todos estos principados tienen como objetivo el pueblo judío. Y ahora dicen en Apocalipsis capítulo 12 que cuando Satanás vio que la mujer, ¿verdad?, se iba a esconder, entonces fue contra aquellos que siguen los mandamientos de Dios. Vemos aquí unido en el Apocalipsis al pueblo cristiano con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Pregunta, Satanás en el Apocalipsis persigue a los judíos y a los cristianos. ¿Por qué no a los musulmanes? ¿Por qué no a los budistas? ¿Por qué no a otra religión? ¿Por qué Apocalipsis está dedicado a la persecución de judíos y de cristianos? Me refiero a los que se conviertan, desde luego, en la tribulación. Porque es el mismo odio, o sea, él sabe que estamos completamente unidos, tenemos la misma Biblia, tenemos el mismo Mesías, por supuesto, los que ellos han aceptado a Cristo como Salvador, y tenemos el mismo fin. Vamos a reinar juntamente en el reino milenial. La primera promesa de Dios, Génesis 3:15, fue a la mujer. Tu semilla, o sea, la semilla de la mujer, va a ir en la cabeza a la semilla de la serpiente, Nahash, en el hebreo, que significa un ser de luz, un ser resplandeciente. Y la palabra que se tradujo serpiente en Génesis 3, Nahash, en el hebreo. Y la semilla de Satanás iba a herir en el calcañar o en el tobillo a la semilla de la mujer. Entonces vemos nosotros que cuando oyó Satanás esto, que venía una descendencia humana a través de la mujer, y que a través de esta descendencia humana, genéticamente hablando, vendría el Mesías, el Salvador, el que iba a darle el golpe final a él, Satanás se enfoca completamente en el Antiguo Testamento en la descendencia genética de la mujer. ¿Y qué cosa hace? Llegamos a Génesis capítulo 6, donde la Biblia nos muestra que hay una invasión de principados satánicos contra las mujeres. Esto es muy debatible, ¿verdad? Porque muchos han dicho que pues los hijos de Dios no son los hijos, no son los ángeles caídos, sino que son la descendencia de Caín, etcétera, etcétera. Algo que es imposible porque no se puede ni sostener teológicamente ni tampoco bíblicamente, ya que los hijos de Dios es el término Ben Elohim, que en todo el Antiguo Testamento se refiere a los ángeles y principalmente a los ángeles caídos, principalmente en el libro de Job. ¿Qué hacen estos ángeles caídos? Tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta del poder tan grande que tienen de poder ellos intervenir la genética. Entonces, hubo algo ahí entre los ángeles y las mujeres, que las mujeres se embarazaron, así literalmente, dice la Biblia en el versículo 4, había gigantes, también después que se llegaron los hijos de los hombres a las hijas de las mujeres y les engendraron hijos. Y esta palabra engendrar, yalad, en el hebreo, es parir. O sea, de alguna manera, ellos pudieron alterar la genética humana para producir gigantes de 4 metros con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. Esto es el primer ataque genético para tratar de impedir que naciera genéticamente el Mesías, cosa que pues no lograron. Entonces vemos que estos gigantes, llamados los Nefilim, que viene de la palabra napal, en el hebreo significa los caídos, fueron los que en Números capítulo 13, cuando Moisés mandó a los espías, a los 2 espías, estaban los gigantes en la frontera de la tierra de Canaán, cuidando que el pueblo de Dios, que Dios había escogido, no entrara a la tierra prometida, porque si entraban a la tierra prometida, ellos ya la habían infectado genéticamente. Todas las tribus cananitas estaban infectadas genéticamente por los Nefilim. Así que cuando vieron a los gigantes, se espantaron y llegaron con Moisés y le dijeron: hoy hay gigantes impresionantemente grandes que nos van a impedir entrar a conquistar la tierra de Canaán. Y así todo el Antiguo Testamento vemos que estos gigantes o estos Nefilim vivieron en este planeta 1000 años. El que los acabó, segunda
Samuel capítulo 21 fue el rey David. El rey David mató a Goliat, nos acordamos que tenía 4 hermanos más y que era de Gaza, donde está actualmente el grupo de donde vienen los filisteos y están ahorita los de Hamás. Qué interesante es que el mismo lugar geográfico, el mismo territorio geográfico, sea el mismo que se está repitiendo en el siglo XXI, donde viene el ataque contra Israel, porque el mayor ataque en el Antiguo Testamento contra los judíos fue de los filisteos. Entonces vemos nosotros de qué forma David acaba con ellos, y ahora hay un versículo muy, muy interesante en Isaías capítulo 26, que siempre me llamó mucho la atención, de estos misterios maravillosos que están encerrados en la Biblia y de estas cosas tan profundas que la Biblia tiene, porque tengamos cuidado cuando ya creemos que todo lo conocemos y que si yo en el seminario no me lo enseñaron, bueno, pues entonces no está en la Biblia. Hay que seguir leyendo la Biblia, por el amor de Dios, es la mente de Dios. O sea, no nos pasaría ni 500 años en poder comprender las maravillas que Dios tiene para nosotros. Veamos lo que dice Isaías 26, versículo 14. Leámoslo con mucho cuidado. Esto es muy interesante porque esto nos muestra el origen de los demonios. Porque los demonios es un misterio que por mucho tiempo se ha debatido de dónde salieron. Sabemos que los ángeles los creó Dios, pero los demonios, ¿de dónde salieron? Dice así: muertos son, Isaías 26, 14, muertos son, no vivirán. Han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste su recuerdo. Esta palabra muertos o fallecido es la palabra Refaim, con PH intermedia, que es el nombre de los gigantes en Deuteronomio, en el libro de los Números, en el Antiguo Testamento. Los refaitas eran los gigantes en el Antiguo Testamento, o los nepilim en el original hebreo, pero es la tribu de los refaitas que eran gigantes. Qué interesante que nosotros sabemos que todos vamos a resucitar, ¿verdad? Los buenos y los malos vamos a resucitar. Pregunta: ¿a quién está refiriéndose el Espíritu Santo? ¿A qué personas, entidades que no van a resucitar? No resucitarán, y lo dice los refaitas. O sea, cuando se mueren los gigantes que los mata David y dejan de existir, como era una raza híbrida, hay una posibilidad muy grande que los espíritus de esos gigantes, que eran la raza híbrida, que no podían tener la salvación jamás, hayan sido y son actualmente los espíritus de los demonios. Y esto, ¿verdad? Pues ya están de acuerdo la mayor parte de los escatólogos, aquí en Estados Unidos, en Europa también. Esto es una posibilidad, no podemos asegurarlo, pero es una de las posibilidades más grandes que existen de que estos demonios hayan tenido su origen en los gigantes y por eso andan vagando sin cuerpo. Y esta es la razón por cual los ángeles y los demonios son dos entidades diferentes. Los ángeles tienen cuerpos, como vimos en el libro de Daniel, que se manifiestan, pero los demonios no tienen cuerpos. Necesitan animales o seres humanos para entrar en ellos y descansar, porque viven un tormento eterno por no encontrar reposo. Entonces, hay que diferenciar, muy importante, que los ángeles caídos no son los demonios, son dos entidades completamente diferentes.